Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Sioni Santander y en representación de la Escuela ISCD les doy a todos la bienvenida a este webinar que vamos a ofrecer, en este caso, dentro de la Certificación Internacional en Coaching. Y las personas que van a presentar el webinar son nuestras socias de desarrollo que están estudiando en la formación en el primer ciclo formativo de Basic Skills Coaching, y son Marta Lucía Balceros y Lorena Orozco. Ellas van a hablar sobre la motivación personal y pensamientos positivos para alcanzar objetivos. Entonces, desde ahora, muchísimas gracias por asistir. Por aquí está Joel, por acá está Felipe, que es el tutor, y las chicas. Pues les doy la bienvenida a todos y espero que la disfruten. Adelante, chicas. Gracias. Hola, buenas tardes en mi caso. Bienvenidos a todos los que decidieron acompañarnos el día de hoy. Yo soy Lorena Orozco. Estoy participando en esta formación como coach, y muy emocionada por este primer webinar. Le vamos a hablar, como dijo Sioni, de la motivación, los pensamientos positivos para el logro de esos objetivos que podemos estar deseando, ¿no? Mi compañera pues es Marta Lucía, que también va a hacer su presentación. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por conocernos, ¿cierto? Y mi nombre es Marta Lucía Balceros, yo soy enfermera, tengo una maestría en administración de empresas y pues tengo muchas ganas de seguir aprendiendo de coaching y realmente ha sido toda una experiencia muy positiva en este primer ciclo y pues una experiencia súper positiva esta primera webinar. Gracias. Dale, Lorena. Ok, bueno, voy a empezar yo hablando sobre la motivación. Les voy a compartir aquí nuestra presentación. Ok, la motivación personal y pensamientos positivos para alcanzar los objetivos. Son muchos los conceptos que se manejan de motivación y muchas de las teorías que la estudian desde diferentes puntos de vista, ¿no? En mi opinión, pues ninguna está es más acertada que la otra, sino que todas ellas se van complementando, porque la estudian y la observan desde ángulos muy diferentes. Entonces todas son válidas, todas ellas nos dan un acercamiento a lo que es la motivación, que está influenciada por muchísimos factores. El concepto general de motivación pues es movimiento, es un movimiento que nos impulsa a la acción. Y en el coaching esto no es diferente, ¿no? En el coaching la motivación está dada por el impulso que tiene el coaching para enfrentarse a una situación de manera diferente, para tomar un nuevo camino, una nueva forma para poder cruzar esos obstáculos o esos retos que se le presentan y alcanzar lo que se está trazando en su proceso de coaching. ¿Okay? Mientras mayor sea la motivación, pues más la energía que va a tener y por consiguiente va a ser mayor las acciones que se hagan. Al final lo que queremos es que el coaching accione, se mueva en la dirección deseada, en la dirección que esperamos para que pueda avanzar en su proceso. ¿Okay? No sé si están viendo aquí. Ok, disculpen. ¿Qué nos mantiene motivados? Cuando un coach busca a un coach para ayudarlo en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento, viene motivado ya por algo lo está moviendo. Y para nosotros lo que lo mueve es un propósito. De modo que ese propósito va a ser la gasolina, ¿sí? Que mueve el motor de la motivación. La motivación para nosotros es como una serie de engranajes que tienen que moverse para hacer funcionar esa motivación. Son muchos los factores que pueden estar afectando este engranaje. Aquí yo decidí tomar estos tres sin pretender estar dependiendo de cada uno.
cada uno va a tener diferentes aspectos, ¿sí? Para unos otros van a ser unos más importantes que otros. En este caso, el plan o el proyecto sería el propósito que está moviéndonos, y los 3 factores que yo decidí explicar son las tareas cotidianas, el bienestar y el autoconocimiento. ¿Okay? El bienestar, al final, es lo que mueve al coachee a buscar un acompañamiento con un coach, porque sea cual sea su objetivo, el lograrlo le va a brindar un bienestar, ya sea en su vida personal, en su vida profesional, o en el aspecto que haya decidido trabajar durante el proceso de coaching. Las tareas cotidianas, lo que es el día a día de la persona, desde el momento en que se levanta, qué es lo que me mueve para despertarme y para comenzar mi día, ¿sí? ¿Por qué me levanto de la cama? Simplemente porque tengo que cumplir con algo, simplemente porque debo hacer algo, o hay algo más allá, más profundo, que es lo que me mantiene para levantarme y empezar el día, ¿sí? No siempre vamos a tener el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, pero ese propósito siempre tiene que estar ahí presente. Cada pequeña tarea, cada pequeña acción me va a ir ayudando a conseguir al final ese objetivo, ese gran objetivo. Y en la parte del autoconocimiento, que vamos a verla un poco más en la explicación con la lámina, voy a mostrar. Y sería el tercer elemento que va a engranar estas piezas, y cuando ellas 3 pues, trabajan en coordinación, van a mover ese motor de la motivación. Okay. En esta lámina, pues motivación dinámica, quizás suena así un poco redundante, ¿no? Ya que motivación deriva de movimiento, y dinámica, pues nos dice que algo no está estático, ¿no? Pero lo que quiero resaltar con esto es que la motivación no es simplemente lograr ese gran objetivo, sino que en el camino vamos a tener una serie de metas, quizás un poco más pequeñas, pero que no dejan de ser igualmente importantes, y que cumplimos una, y eso va a desencadenar que podamos seguir a la siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si el propósito es lo que nos mueve para lograr esas metas, también vamos a tener dentro de ese proceso una serie de mini propósitos, por decirlo de alguna manera, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces voy a tener un pequeño propósito que me va a llevar a accionar, y voy a cumplir una tarea que al final me van a ir acercando a esa meta que me he fijado. Esto más o menos yo traté de resumirlo en este concepto, estas 3 líneas que pueden leer allí, que dice tener un lugar donde querer llegar, y que al llegar, se convierta en un nuevo punto de partida. Digo que la motivación tiene que ser dinámica, porque cuando logramos una meta, debemos querer seguir. Y esto se aplica mucho en el coaching, porque yendo al autoconocimiento, lo que queremos en el coaching es que el coachee sea capaz de identificar o de reconocer lo que son sus habilidades, sus fortalezas. Tenemos que potenciar de lo que es capaz de hacer. Entonces, cuando el coachee logra llegar a una meta, él va a querer más, y va a querer más porque va a ser capaz de saber en ese momento, identificar dónde está, con qué cuenta y qué cosas le faltan para poder avanzar o para poder ir a otro nivel, para trabajar hacia otro rumbo, ¿ok? Conseguí este objetivo, pero ahora que estoy aquí parado, he logrado desarrollar tales habilidades, he logrado desarrollar tales destrezas o fortalezas, pero ahora quiero algo más. Ahora quiero también cumplir con este otro objetivo, y estas son las otras habilidades con las que tengo que
de las que tengo que empoderarme, las que tengo que contar para poder lograrlo. Yo creo que eso es lo que se logra al final de un proceso de coaching. Bueno, ya casi para ir cerrando lo que es mi parte de esta presentación, estos son algunos aspectos relevantes, algunas de las características que nos llamaron la atención dentro de lo que es la motivación y que quisimos mostrarlos aquí un poquito más a profundidad en la presentación. Ellos son celebrar avances, prepararse para las caídas, identificar la pasión y los pensamientos positivos. Hay muchos otros aspectos relevantes, y al igual que lo he mencionado antes, que tratan sobre la motivación. Estos son los que decidimos nombrar aquí. Hay muchos otros que también son importantes. El celebrar avances. Es importante durante el proceso de coaching reconocer los pequeños logros que tiene el coaching en las tareas que va ejecutando, ¿sí? En los pasos que va dando. Por muy pequeños que sean, el decirle que puedes tachar, que puedes tildar en una lista de pendientes los aspectos que vas completando, pues creo que eso lo mantiene atento, lo mantiene con la sensación de que se va acercando a su meta. Entonces, por eso, y es además decirle, estás haciéndolo bien, puedes completar tus tareas, puedes dar un paso más. Entonces, esta parte de celebrar avances sin pretender, no sé, es como sobreestimar la celebración, ¿sí? No, tampoco hay que hacer una gran celebración por ese paso que se dio, pero sí reconocérselo, sí reconocerle que está haciendo un trabajo, que está logrando ir hacia ese gran objetivo. Prepararse para las caídas. Dentro de la motivación, dentro del coaching, la motivación que más está presente es la motivación intrínseca, desde mi punto de vista, y es la motivación interna del coaching, principalmente porque él es el que está fijando los objetivos que quiere. Él es el que sabe qué cosas le van a satisfacer. Él es el que sabe hacia dónde realmente quiere llegar. Y normalmente eso está dado por factores internos y no factores externos. Como aprendimos, no siempre se puede estar motivado, pero durante estos momentos en que quizás estamos un poco decaídos, es donde hay que accionar, es donde hay que activarse para ir preparándose para los momentos en que las cosas pueden no salir bien. Para esto tenemos que trabajar la motivación desde esos factores intrínsecos de nuestro cliente y ver desde su punto de vista qué son las cosas que lo están motivando. Entender eso creo que va a ayudar a que en el momento que haya alguna caída no sea para el coaching un fracaso demasiado abrumador, sino que pueda recuperarse y seguir adelante. La pasión es también indispensable en la motivación. El coachee va a estar mucho más inclinado a hacer las cosas que le gustan, las cosas que lo llenan, que le dan una satisfacción personal. Las cosas que lo apasionan y que son los que lo mueven para poder llegar al objetivo final. Entonces, esta pasión tiene que ver con lo que mencionamos antes de que el coach sepa para qué es bueno, qué talentos tiene, cómo puede potenciar los que son sus fortalezas. Toda esa confianza, todo ese autoconocimiento, muchas veces ellos pueden no saber qué es lo que soy, para qué soy bueno y qué puedo desarrollar yo que me apasione totalmente y que pueda lograr el mejor resultado. Entonces el proceso de coaching pues va a lograr que él pueda
conocerse de tal manera que diga, pues este es mi talento, esto es lo que puedo hacer mejor, esto es lo que tengo que trabajar para pulirlo, para potenciarlo, estas otras cosas, y todas esas piezas unirlas y poder llegar a su meta final, al objetivo por el que él esté trabajando en ese momento, ya sea personal, ya sea profesional, sea cual sea el por qué que lo llevó a buscar un acompañamiento de un coach. Bueno, por último están los pensamientos positivos, lo cual Marta va a desarrollar más en profundidad, porque bueno, nos interesó resaltarlo, así que ella va a continuar con la presentación. Ok, gracias Lorena. Bueno, y como decíamos, ¿por qué los pensamientos positivos y la motivación? ¿Y la motivación para qué? Para conseguir esos objetivos del coaching. Y es, muchas veces el tema son esas creencias limitantes, que sería lo contrario a lo que son los pensamientos positivos. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Lograr empoderar en ese coachee que realmente su mente esté concentrada en esos pensamientos positivos para lograr esa motivación que él está buscando para conseguir sus objetivos. Siguiente. Listo. Analizando un poco el tema de lo que es esa persona optimista o pesimista. Entonces, parte del proceso de lo que tenemos que identificar con el coachee es en dónde está, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, voy a salir de vacaciones con mi familia y la llanta se pincha. Entonces, esa persona positiva dice, vamos a reparar entre todos y ya salimos de paseo. Y esa persona que es pesimista va a decir, qué mala suerte, ya no podremos pasear. Entonces, en la medida de la comunicación que vamos teniendo con el coachee, vamos a ir identificando realmente cómo está, ¿cierto? ¿En qué punto está? Si está más hacia los pensamientos positivos o más hacia esos pensamientos negativos o a esas creencias limitantes que no le permiten llegar a ese objetivo que quiere el coachee. Es importantísimo saber que todo esto es posible cambiarlo. ¿Por qué? Porque es cuando avanzamos a identificar, ¿será que el optimista nace o se hace? Entonces, vamos a hablar de 4 conceptos para poder responder esta pregunta al final. Y es, dentro de lo que se describe de un optimista es que ser optimista es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su lado más positivo y favorable. También se dice que somos nosotros quienes decidimos afrontar las experiencias que vivimos y qué aprender de ellas. Para poner un ejemplo aquí, por ejemplo, la piedra, ¿cierto? Entonces uno va a hablar de la piedra. ¿Y qué hizo Miguel Ángel con la piedra? Miguel Ángel con la piedra hizo un David. O David le ganó a Goliat por una piedra, ¿cierto? Entonces, el tema es qué queremos hacer y qué quiere hacer el coachee realmente con la situación que se le está presentando. Entonces, es hacerlo ver hacia el tema de ser optimista. Entonces, un optimista es el ejemplo de mi Miguel Ángel. También se dice que somos optimistas porque somos responsables de nuestros pensamientos. Al final de estos 3 conceptos, ¿qué concluimos? Que ser optimista realmente es una habilidad. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es una habilidad y las habilidades
todas las habilidades se pueden desarrollar. Entonces es una habilidad que se puede desarrollar. Lo que hay que hacer es disciplinado y persistente en la habilidad. Y de esto es lo que hay que trabajar con el coaching, ¿cierto? Y empezar a trabajar ese tema de cambiar esas creencias limitantes hacia esos pensamientos positivos. ¿Qué podemos hacer, cierto? ¿Y cuáles son los hábitos para mantener esos pensamientos positivos? Dentro de las cosas que hay que trabajar con el coaching es tanto si él cree que puede como si cree que no puede, está en lo cierto. Y no lo decimos nosotros, lo dice Henry Ford, ¿cierto? Apoyándonos en esta máxima de Henry Ford, pues todo es posible. Si el coachee cree que sí, se va a poder. Si el coachee cree que no, pues no se va a lograr, no va a llegar con esa motivación a sus metas. Importantísimo dentro de los hábitos para mantener pensamientos positivos está la aceptación al cambio, ¿cierto? Es pensar y trabajar con él cómo los cambios mejoran la vida y la hacen más agradable y maravillosa. Entonces, el tema es, si además es una creencia limitante pensar que los cambios, que todo tiempo pasado fue mejor, apoyarse en esa máxima, en vez de pensar que los cambios positivos mejoran mi vida, pues el tema es ponerle las dos caras de la moneda, trabajar con él, esas dos caras de la moneda y en cuál está, y hacer todo ese tipo de preguntas poderosas que lo lleven a esa aceptación del cambio. El otro punto, el otro hábito a tener en cuenta es el tema de cambiar creencias negativas. Cambiar esas creencias negativas es, no eres la víctima de esas circunstancias. Si cambias, digamos, esos pensamientos negativos, realmente vas a cambiar tu vida. Entonces, muchas veces nos enfrentamos con las personas porque acaban de salir de una situación, de un fracaso, de una situación que no fue muy congruente y pues están llenos de esas emociones, ¿cierto? Negativas que los hacen creer en esos pensamientos negativos que están limitando realmente el poder que hay dentro de ellos de cambiar, de llegar a sus metas. Entonces, el tema es trabajar sobre esas creencias negativas y hacer ver el polo opuesto de esa creencia negativa. Para ponerles un ejemplo, una creencia negativa podría ser, no, es que por la edad no me contratan, no estoy consiguiendo trabajo por la edad. Bueno, ¿y qué cosas positivas para una empresa tendría la edad? Y entonces es hacerlo pensar que tiene otras cosas que ofrecer en vez de quedarse en sus creencias negativas. Otro de los hábitos importantes en la motivación, ¿cierto? Y para poder mantener esos pensamientos positivos es realmente crear un hábito de crear fotos mentales y visualizaciones y afirmaciones con cada una de las metas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere lograr la persona? Entonces, ¿dónde están sus metas? Conseguir esas vacaciones que quería, conseguir ese carro y ese carro nuevo que quería, o conseguir esa casa o ese éxito profesional, conseguir ese cambio financiero que quería. Creo que los niños, y traigo aquí a colación los hábitos de los niños, ¿cierto? Que los perdemos, que los vamos perdiendo cuando somos adultos y nos vamos llenando de esas creencias negativas, y es como los niños son los mejores coaches. Ellos dicen, quiero una bicicleta, y trabajan por esa idea todo el tiempo, no importa
cómo ni qué esté pasando alrededor hasta que la consiguen, ¿cierto? Y son persistentes, insistentes. Entonces, hay que volver a conquistar ese niño que hay dentro de todos con esas visualizaciones y hacerlo pensar a ese coachee que seguramente cuando él fue niño también quiso tener esa bicicleta hasta que la logró. ¿Y qué hizo? Entonces, importantísimo el tema de las visualizaciones y afirmaciones con cada una de esas metas. Importantísimo fijar esas metas con precisión. ¿Qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Con los colores que lo quiero, ¿cierto? Y eso es importantísimo trabajarlo con cada uno. ¿Y qué tiempo? Y en ese tiempo, en ese fijarse esas metas con precisión, ¿cierto? Es importante ponerle todos esos detalles que hay. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr esas metas para lograr esa precisión que quiero de lograr las metas? Un punto importantísimo que nos ayuda a traer muchos más pensamientos positivos y es reír más, sonreír más. Realmente, cuando sonreímos y vemos esa visualización, ¿cierto? Y hacemos que el coachee vea esa visualización de sus metas, de sus objetivos y se ría de ello, realmente estamos haciendo que la parte física y emocional se conecte con esas metas. ¿Por qué? Porque sonreír y reír dispara una cantidad, físicamente una cantidad de músculos y de dopamina, serotonina, ¿cierto? Que va a ayudar a que el mismo cuerpo físico esté preparado para asumir lo que viene, ¿cierto? Para asumir positivamente lo que viene. Entonces, es algo que debe estar acompañado porque no puedo decir, ay, voy a lograr el carro, sí, voy a lograr la casa, pero si no está acompañado realmente de una creencia aquí desde el corazón, de una creencia interna desde el corazón y que realmente genuinamente yo esté sintiendo y sonriendo porque lo estoy logrando, porque ya lo logré, pues difícilmente se va a llegar a esto. Y hay que convencernos y convencer al coachee de que esto lo vamos a lograr así. Siguiente. Hay unos pasos que son bien importantes que nos van a ayudar a ser optimistas y es desde hacernos buenas preguntas. Es importante trabajar todo este tipo de hábitos con el coachee. ¿Por qué? Porque si es una persona que viene con creencias limitantes, pues lo más importante es ser paciente, porque es que no lo vamos a lograr de un día para otro, ni nosotros ni él, ¿cierto? Entonces es ser paciente en esos cambios. Pero para ser paciente hay algunos otros pasos que nos van a ayudar y es hacer buenas preguntas. Entonces, hacer preguntas abiertas, preguntas en positivo, ¿cierto? Porque si nos hacemos preguntas ya en negativo, ¿no será que sí? Ya estoy dudando, ya está dudando ese coachee. Entonces, es muy importante mirar cuál es el hábito del tipo de preguntas que está haciéndose el coachee y empezar a trabajarlas para que dejen de ser esas creencias limitantes. Ser agradecido, valorar lo que se tiene. Ser agradecido es uno de los puntos más importantes de un optimista, de una persona optimista. Entonces, es bien importante valorar en qué punto está el coachee de agradecimiento y empezar a ver o hacerle ver todas esas cosas positivas que nos da la vida y no centrarnos solamente en el punto negro, en el gran mantel blanco. Entonces, o hacerlo ver, el vaso se puede ver de dos formas, medio lleno y medio vacío. Entonces, si está medio lleno, hacerlo valorar todas esas cosas que están en ese vaso medio lleno.
Crear un ambiente optimista. Entonces, es todo el ambiente que hay alrededor de él, ¿cierto? Es las visualizaciones, las fotos, las afirmaciones. Y ese ambiente optimista se logra con temas tanto verbales como no verbales. Entonces, por eso todo este tema que hemos hablado de reír, de sonreír, de la parte de pensamientos positivos, de la parte de afirmaciones, de la parte de visualizaciones. El otro punto bien importante del optimista es centrarse en las soluciones. Muchas conversaciones con el coaching se centran en su preocupación y en el problema, en su preocupación y en el problema. La idea de una persona optimista es centrarnos, avanzar al siguiente punto y es centrarse en las soluciones. Controlar los pensamientos negativos. Si es una persona o si es un coaching que realmente está centrado más en el lado negativo que en el positivo, lo primero que es importante y es hacerlo consciente de esa tendencia que tiene, ¿cierto? Y una vez se es consciente, pues empezar a buscar técnicas para controlarlo y es cámbialo por una frase positiva. En positivo, ¿cómo sería? En positivo y lograr que esta persona realmente sea consciente, ¿cierto? De esa creencia limitante que es su tendencia a tener esos pensamientos negativos. Como les digo, lo más importante de todo esto, como lo dije al principio de esta diapositiva, es ser paciente, ser paciente. Y como lo decía Lorena, atrás en la motivación, celebrar esos pequeños logros. Y estoy viendo aquí a Joel, ¿cierto?, que está participando de nuestra conferencia y el tema es cómo celebrar esos pequeños logros como estás con tu chiquita, ¿cierto? Y entonces ella está, cuando celebramos con un chiquito ese primer paso o ese primer mamá, papá, y lo celebramos así, así mismo es con el coaching, porque solo el refuerzo positivo nos va a permitir que realmente avancemos hacia los siguientes puntos. Recuerden que todo esto es un paso y una escalera que va punto a punto. Se va ganando punto a punto. Y la siguiente diapositiva y es ser optimista y buscar el lado positivo de todas las cosas solo se logra si das lo mejor de ti. Y realmente todo es posible, todo es posible. Y coloco esta diapositiva o colocamos esta diapositiva del niño, ¿por qué? Porque es importante enseñar a los más pequeños el vivir en forma más positiva, formarlos con una mirada mucho más optimista y capaz de superar las adversidades y aprender de la resiliencia, ¿cierto? Así podrán cumplir sus objetivos y mantener su motivación constante. Todos, de una u otra forma, o somos padres, ¿cierto? O tenemos grupos en los cuales, digamos, influimos, ¿cierto? Y son estas personas jóvenes o estos niños, ¿cierto? Y qué ejemplo le estamos dando de pensamientos positivos. Entonces, es parte de esos procesos de cambios que tenemos que empezar a trabajar con el coaching. Y lo más importante es, si ese coaching, ¿cierto?, empieza a cambiar, digamos, estas creencias limitantes hacia pensamientos positivos, muy seguramente va a trabajar más hacia el tema de su motivación, hacia el tema de lograr sus objetivos y hacia el tema de llegar hasta el final de sus metas y seguramente habrá hecho la tarea perfectamente este coachee cuando sea capaz de transmitirlo también a los más pequeños, ¿cierto? Cuando ya se le haya vuelto un hábito estos pensamientos positivos. Bueno, hasta aquí era nuestro compartir con Lorena, entonces estamos abiertas a
comentarios que nos puedan apoyar o que nos puedan aportar o preguntas también y que entre todos lo podamos contestar. Aló, Felipe, ¿algún comentario? No te escuchamos, Felipe, tienes el mute puesto, el mute. Bueno, muy bien. Las felicito, me gustó todo lo que oí. Y yo estaba dando el espacio a los invitados que están allí, a Esther, a Joel, porque el espacio es de ellos, para oír sus comentarios, sus opiniones. Pero de mi parte, muy sustancial, puntual, como debe ser, lo que refleja el que ustedes están tomando esta formación. A mí me enaltece, pues me siento felicidad de escucharla porque están en el tránsito de lo que sí es. Y con el tiempo que tienen, que es relativamente corto con nosotros, mira, han entendido pues la esencia de lo que nosotros somos y de lo que estamos transmitiendo. Es el ABC, está puntualísimo. Entonces vamos a esperar qué preguntas hay. Nosotros estamos aquí para apoyar, para complementar lo que ustedes digan. Y bueno, los micrófonos están abiertos. Esther, A ver, si déjate tienen ver. alguna pregunta. También decirles a todas las personas que están participando que, bueno, bienvenidas que se han conectado luego, Esther, Joel, en este caso, y otra persona que ahora no la veo, decirles que también está el chat dentro de la herramienta en caso de que no puedan o no tengan el micrófono habilitado, también pueden escribir vía el chat en caso que lo prefieran. Bueno, yo aprovecho para decirles que me ha gustado muchísimo su presentación, me gusta muchísimo el tema, me han encantado los ejemplos y me quedo o me hace reflexionar y me gustó muchísimo el tema de la motivación dinámica, ¿no? Donde junto con también los hábitos o un poco los pensamientos positivos, que son una habilidad, cómo entramos, digamos, podemos entrar todas las personas, o en el caso de si pensar en el Coachí, cómo a través de identificar cuáles son esas creencias negativas o limitantes, mejor dicho, que en algún momento le impiden a ese Coachí lograr algo, pueden entrar dentro de un círculo de buenos hábitos y a su vez eso impulsa su motivación y a su vez entran en otra motivación a finalizar un reto, a reevaluarse otra vez y a conservar o a seguir alimentando esos pensamientos positivos, ¿no? Con los hábitos que me han gustado muchísimo o con los pasos para ser optimista o para mantener ese autoconocimiento. Entonces, creo que la información ha estado estupenda, de mucha utilidad para muchos, ¿no? Y básica en cuanto al ser humano a conocerse y a mejorarse a sí mismo, a descubrirse y a ser capaz de saber que lo puede lograr, que puede lograr lo que quiera hacer, que tiene toda la capacidad en sí mismo de hacerlo. Así que de mi parte, felicidades, es lo que me han hecho reflexionar. Y bueno, una vez más también dejarles el espacio aquí si otra persona, que en este caso veo que es Esther, que no sé si es la misma persona, o Joel quieren participar, pues perfecto. Bueno, gracias, Yoli, por los comentarios. Y bueno, parece que sí, eso fue lo que quisimos transmitir. Nos agrada que haya quedado claro. Pues es apenas una píldora de lo que es esto de la motivación y los pensamientos positivos, pero sí generar esa inquietud, esa reflexión que tú has mencionado en cuanto al tema. Sí.
Muchísimas gracias por los comentarios. De verdad que yo creo que en la presentación y en nuestras caras, las de Lorena y la mía, se refleja realmente esa emoción y esa pasión que nos ha despertado todo este tema. Y bueno, y la idea es, como dice Lorena, paso a paso, con esa motivación dinámica para continuar en nuestro proceso de certificación de coaching. Bueno, yo creo que pues no vemos a nadie más. De pronto invitamos por última vez a Esther o a Joel, sí, pero no los vemos ahí. Ah, bueno, está ahí Joel. Joel, ¿quieres hacernos algún comentario? ¿Alguna pregunta? Listo, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias. Nada, era que bueno, lo tenía en silencio porque la chiquita aquí está inquieta. Pero bueno, a mí en particular me gustó muchísimo la presentación. Como dijo el primer participante, que estuvo muy enfocado, muy puntual en los puntos a desarrollar. Y me parece bastante interesante. Ahora, esta parte de ejercitar esa actitud positiva en cuanto a las personas que tienen estos vicios que lo limitan muchísimo, que primero comienza una pregunta con una negativa. ¿Hay algún tipo de orientación o de algún tipo de ejercicios para justamente no caer en esas limitantes? Bueno, pues como toda habilidad, se crean creando nuevos hábitos. Parte de esos nuevos hábitos es primero para el ejercicio es tener conciencia, porque a veces las personas pues no hay conciencia, ¿cierto? De que empiezan en negativo con las preguntas, de que sus comentarios son en negativo. Entonces, el tema es, primero, crear conciencia. Otro punto que ayuda mucho es tener digamos que, un mentor, ¿cierto? Porque en los momentos que está contigo puede que la persona haga el propósito de controlarse, ¿cierto? De controlar esas preguntas negativas o esas creencias negativas. Pero de pronto en su entorno familiar o en su entorno laboral, alguien que le pueda hacer ver, donde ella diga, mira, estoy trabajando en este punto y ayúdame, que cuando esté cayendo en este punto, ayúdame a identificarlo, porque es que ya se les vuelve un hábito negativo, ¿ves? Y en la vida diaria no es fácil hacerlo. Es lo que yo, digamos, en lo que he leído y en la experiencia que tengo, puede funcionar. No sé si mi compañera o si Felipe o Sioni pudieran darnos alguna orientación adicional al respecto. ¿Algún comentario de esta pregunta de Joel? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, bueno, yo creo que lo principal es lo que dijiste, darse cuenta de qué estamos haciendo, sí, tener conciencia de cómo estamos enfocando ya sea nuestras preguntas, nuestras actividades. En la medida que te das cuenta de que estás en negativo, puedes comenzar a cambiar. Pero si estás dentro de una burbuja donde piensas que lo que estás haciendo es lo mejor, No se te escucha, Lorena. Lorena está... Perdimos el audio. Ok, voy. Partiendo desde el objetivo del coaching como tal, en el coaching no es orientador, él no orienta, él no sugiere ni siembra ideas, ni dice qué hacer.
Entonces, partiendo de este principio, claro que sí hay herramientas que apoyan al coaching. Y una de las que empleamos es para esas distorsiones, esas creencias limitantes, esos pensamientos que están enraizados, que son nodulares, que tienen profundidades en el subconsciente. Y que el coaching sí que es efectivo porque cuando nosotros como espejo estamos delante del coachí, acompañándolo en la escucha, en su discurso, y nos damos cuenta de cómo él vive, cómo es su sistema de pensamiento, nos ponemos en su sistema de pensamiento, en su mapa, en sus zapatos. Y nos apoyamos con herramientas tan sencillas como la PNL tiene muy bonitas herramientas para esas creencias limitantes, para abordarlas, donde nosotros repetimos lo que el cliente dice o simplemente confrontamos esa idea que él tiene de limitante a través de preguntas muy reflexivas donde él se oiga lo que está diciendo. Y él se registra y se dé cuenta, porque a veces lo hacen en forma, a veces no, muchas veces en forma automática. El no puedo, eso no es para mí, no está a mi alcance. O sea, las limitaciones que la persona se cree y la repite y no se da cuenta. Entonces, un buen acto del coach es repetírsela y confrontarlas. ¿Qué pasaría si lo haces? No puedo hacerlo. ¿Qué pasaría si lo haces? Y así se te van ocurriendo a medida de que vas haciendo el ejercicio, porque tú esto lo aprendes haciéndolo, vas a ir descubriendo en la persona, descubriéndosela a ella, mostrándosela, que lo que ella está pensando, pues está bien, sí le sirve, porque le ha servido hasta ese momento para darle un marco de sentido a su vida. Pero que dentro de ella hay un sinfín de posibilidades. Entonces tú empiezas a mostrársela a través de preguntas que la hagan registrarse de esas posibilidades para que ella, esa creencia limitante que ya tiene arraigada, pues se la piense, la oiga y tome la decisión de sustituirla por una nueva creencia que sí le sirva. Es cambiar creencias que ya no le sirven, caducas, por creencias actualizadas que le funcionen para ese momento. Y sí hay herramientas, eso se aprende con el hacer. ¿Listo? Muchas gracias, Fernando. Solo para sumar, pienso yo que me gusta muchísimo la pregunta y lo que han contestado tanto Marta como Felipe. Fíjate, lo veo justamente por ese orden. Marta nos habló del autoconocimiento, que en una sesión de coaching o en las sesiones de coaching, pues es uno de los primeros procesos que surge desde el coach hacia el coachee para que se vaya por esa observación y ese reflejo, ese espejo que se vaya conociendo y el primero se vaya identificando. Luego justamente todo lo que ha mencionado Felipe, de un poco con las preguntas, hacerlo reflexionar precisamente en cómo se está él viendo. Y aquí solo quisiera agregar para sumar, pues que justamente dentro de las maestrías que trabajamos con la IAC, la número 8, es hacer surgir posibilidades, y es precisamente cuando vamos avanzando en las sesiones de coaching, después de que la persona pues lo manifiesta, lo reconoce, luego entiende que probablemente es una creencia negativa, lo tiene que cambiar, pues luego viene cuál va a ser la salida, cuál va a ser la acción, cómo lo va a realizar en cuanto a llevarlo a acciones. Y aquí es donde, por medio precisamente de las sesiones, se invita a tener no una opción, no solamente y si lo pudieras hacer, sino qué otra opción tienes y qué otra opción tienes y de qué otras maneras lo pudieses hacer. Y probablemente puede venir un momento donde puedes decirle,
dime una, dime dos, dime tres, dime 10 opciones cómo lo pudieses hacer. Entonces es un poco también abrir la mente y abrir la perspectiva a ese coachí o a esa persona de que vea que no solamente opción que es la que ha visto o la que hasta ahora ha hecho en su vida, que probablemente puede ser, ha sido negativa en algún momento, o ha sido positiva parcialmente, o no sabe exactamente, o ha tenido un resultado en algún momento, pero que puede tener un abanico de posibilidades que lo pueden invitar a la acción y que lo pueden invitar además a seguirse conociendo, justamente, porque es donde va a decir, wow, tengo esta opción, ¿por qué no la he probado? Entonces es donde también se reta y se vuelve a reconocer como por qué no estoy haciendo esta opción o por qué no la había visto. Entonces es un poco sumar esa parte de las posibilidades. Y me ha encantado esa pregunta, ¿no? Está muy, muy interesante. Que a esta pregunta reflexiva uno le saca punta y aquí se queda un reto, esto de desmontar las creencias limitantes. Y ustedes han dado un buen aporte, por eso me pareció muy puntual, divino todo lo que escuché, porque ustedes hablaron de cosas como crear un hábito. O sea, eso es parte del camino de la felicidad. Y tomar la felicidad como un camino, crear un hábito. Para crear un hábito, primero ustedes tienen que desmontar esa creencia limitante para aceptar que sí tienen posibilidades y potencializarlas. Y en ese crear un hábito, pues debería ser en la vida de uno una actividad diaria, de todos los días hacer algo diferente para que suceda resultados diferentes sin miedo de salir de esa zona de confort. Porque no es miedo al cambio, uno no le tiene miedo al cambio porque uno es pa'lante cuando uno se llena de fortaleza. Entonces es el miedo a los resultados, a lo que no sabes, pero uno sí que cambia. Lo que pasa es que cuando ve respuestas y no las discierne, no las entiende, se para. Entonces hacer cosas nuevas, hacer un ritual de cambio, como por ejemplo, cualquier cosa, esto de meditar sí que funciona. Dedicarle unos 5 minutos a una hora, puede ser antes de acostarse a dormir, de visualizar aquella meta que tú quieres conseguir y que no lo has logrado. Entonces, visualizarla. Allí ustedes conversando de visualizarla en conciso. Ustedes utilizaron una palabra que no anoté y que yo entiendo que es utilizar los sentidos que nosotros tenemos. Si es mirar, si es el sentido de la visión, yo hablo de 7 sentidos, si es el sentido de la visión, pues ubicarte en el sitio con las personas en movimiento, qué cosas hay en el lugar, de qué color son, dónde tú estás ubicado, dónde estás situado, qué tan lejos está. Si vas a usar la audición, el sentido del oído, de la audición, pues qué quieres escuchar allí, qué conversación quieres escuchar, qué música quieres escuchar, qué cosas naturales quieres escuchar, el ruido del viento, los pájaros. Ponerle cada uno de los sentidos para irla haciendo conciso y ir programando aquello que ya existe porque te lo estás pensando, ya existe, lo único que tienes es que poner el entusiasmo, tu sentido del amor para pensártelo y que la creación se confabule para que se vuelva una realidad, se vuelva tangible y así ponerle cada uno de los sentidos, el sentido del amor, con aquella pasión, hablaron de pasión. Es que cada cosa que hablaron, mira, es puntual y es para repasar. Y yo tomé unas 3, 4, pero la presentación la tenemos para seguirla repasando, muchachas, porque en verdad que yo me emociono. Lo que pasa es que me siento aquí tranquilo. Bueno, qué rico. Pero hay muchas cosas que hablar de eso que ustedes dijeron. Y ya vamos a tener oportunidad para eso. Me encanta tenerlas en mi equipo. Ah, bueno. A nosotros también, muchas gracias. Bueno, Joel, ¿queda respondida tu pregunta? Ay, Joel está por allá con la niña. ¿Queda respondida tu pregunta?
fueron puntuales. Perfectamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Ok. Bueno, creo que estamos en el tiempo. 57 minutos. Entonces, pues, lo único que nos resta a Lorena y a mí es agradecerles por esta dinámica de reflexión que se generó, que también nos aporta muchísimo a nosotras, ¿cierto? Para saber cómo seguimos en este proceso de motivación y crecimiento con el coaching. Y de verdad es una linda oportunidad de conocernos y conocerlos a todos y pues que ustedes también conozcan de nosotros ese avance que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Lorena, creo que lo logramos. Muchas gracias por todo ese apoyo. Eres una partner excelente. Entonces creo que Dios permita que terminemos así como estamos entusiasmadas este primer mes, así lo continuemos. Muchas gracias por toda tu motivación. Gracias a todos, gracias a Felipe, gracias a Sioni y a todos los participantes. Y pues de mi parte, buena tarde para todos. Buenas tardes para ustedes y gracias por la invitación. Perdón. Sí, solo decirles que hay una chica, Esther Estrada, que me escribió acá en el móvil y dice que muchas gracias por la presentación, que le gustó muchísimo y que la felicite, que le ha servido y le ha encantado, pero estaba en el trabajo y no puedo comentar de mi parte. Gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias, Sioni. Gracias. Gracias por todo. Bueno.